Bueno, entonces la charla de hoy es un tema que estuvo rondando el año pasado con muchos practicantes que tiene que ver con esto de las vicisitudes del camino espiritual. Así le pusimos al título, ¿sí? Eh, para eso hoy seleccioné un sutta que ya lo he leído. He leído una parte eh, de ese sutta, hoy lo voy a leer completo. No es un sutta largo, pero es un sutta que habla un poco de las causas y las condiciones que se dan para que estas vicisitudes o estas dudas aparezcan en el camino, en el cultivo del camino espiritual. Eh, el sutta que les voy a leer es del Anguttara Nikaya, es decir, de los discursos agrupados numéricamente. Dentro de estos discursos es el libro 8, el Sutta 6, que la traducción dice condiciones del mundo, ¿sí? Algunos los traducen como las vicisitudes de los laicos, pero esto no se da únicamente con los laicos, sino también con los monjes. Vicus, estas 8 condiciones del mundo hacen que éste siga girando y el mundo gira en torno a estas 8 condiciones. ¿Qué 8 condiciones? Ganancia y pérdida, éxito y fracaso, crítica y elogio, felicidad y sufrimiento. Vicus, estas 8 condiciones del mundo hacen que éste siga girando y el mundo gira en torno a estas 8 condiciones. Bien, acá el sutta podría terminar y todos tendríamos bastante claro que el mundo gira, y cuando quiere decir que el mundo gira es todo el samsara, todo lo que vivimos. Es decir, que el mundo gira alrededor de la ganancia y la pérdida, del éxito y el fracaso, de la crítica y el elogio, y de la felicidad y el sufrimiento. O sea, como ustedes pueden ver, esto no es solamente para los laicos, sino también esto ocurre en la vida monástica. Una persona común no instruida se encuentra con la ganancia y la pérdida, el éxito y el fracaso, la crítica y el elogio, y con la felicidad y el sufrimiento, y una persona noble e instruida también se encuentran con ellas. ¿Cuál es entonces la diferencia entre un discípulo noble e instruido y una persona común no instruida? Bueno, este segundo párrafo es muy importante, porque recuerden que cuando ustedes se encuentran dentro de los suttas como una persona no instruida o una persona noble e instruida, siempre cuando está hablando de una persona noble, es una persona que al menos es un sotapán, al menos ha entrado en la corriente, lo que significa que entiende las cosas de otro modo. No entiende intelectualmente únicamente, sino desde el punto de vista de la experiencia. Dicho esto, fíjense que el Buda está diciendo que no importa si uno es una persona no instruida, no importa si uno es un sotapana o un arahant o un Buda, estas 8 condiciones están en la vida de cualquier persona, sea un Buda o sea una persona no instruida. O sea que hay circunstancias de este tipo de circunstancias, estos 8 tipos de circunstancias se le presentan a cualquier persona. De lo que va a hablar el sutta es cómo reacciona la mente de una persona no instruida y cómo reacciona la mente de una persona instruida. Nuestras enseñanzas tienen su raíz en el Buda, él es nuestro guía y refugio. Señor, ¿puede el propio Buda aclararnos por favor el significado de esto? Al escucharlo del Buda, los bhikkhus lo recordarán. Bien, bhikkhus, escuchad y prestad atención, os lo diré. Sí, señor, respondieron, y el Buda dijo lo siguiente. Bhikkhus, cuando personas comunes no instruidas se encuentran con la ganancia, no reflexionan. Esta ganancia que me ha llegado es impermanente, insatisfactoria y transitoria. No lo entienden en profundidad. Lo mismo les ocurre cuando se encuentran con la pérdida, con el éxito, con el fracaso, con la crítica, con el elogio, con la felicidad y con el sufrimiento. Cuando se encuentran con estas 8 características, no reflexionan que estas características les han llegado y que son impermanentes, insatisfactorias y transitorias. No lo entienden en profundidad.
Entonces, la ganancia y la pérdida, el éxito y el fracaso, la crítica y el elogio, la felicidad y el sufrimiento se apoderan de su mente. Aceptan la ganancia y rechazan la pérdida. Aceptan el éxito y rechazan el fracaso. Aceptan el elogio y rechazan la crítica. Aceptan la felicidad y rechazan el sufrimiento. Involucrados así en la aceptación y el rechazo, no se liberan del renacer, de la vejez y de la muerte, de la pena, el lamento, el dolor, el abatimiento y la desesperación. En definitiva, no se liberan del sufrimiento. Eso es lo que yo digo. Cuando personas nobles e instruidas se encuentran con la ganancia, reflexionan. Esta ganancia que me ha llegado es impermanente, insatisfactoria y transitoria. Lo entienden en profundidad. Cuando se encuentran con la pérdida, el éxito, el fracaso, la crítica, el elogio, la felicidad, el sufrimiento, reflexionan de la siguiente manera. Estas características que me han llegado son impermanentes, insatisfactorias y transitorias y lo entienden en profundidad. Entonces, la pérdida y la ganancia, el éxito y el fracaso, la crítica y el elogio, la felicidad y el sufrimiento no se apoderan de su mente, no aceptan la ganancia y rechazan la pérdida, no aceptan el éxito y rechazan el fracaso, no aceptan el elogio y rechazan la crítica, no aceptan la felicidad y rechazan el sufrimiento. Al abandonar así la aceptación y el rechazo, se liberan del renacer, de la vejez y de la muerte, de la pena, el lamento, el dolor, el abatimiento y la desesperación. Se liberan del sufrimiento. Eso es lo que yo digo. Esta es la diferencia entre un discípulo noble instruido y una persona normal no instruida. Ganancia, y viene a continuación un poema. Ganancia y pérdida, éxito y fracaso, crítica y elogio, felicidad y sufrimiento. Estas cualidades en la gente son impermanentes, transitorias y perecederas. Una persona hábil y atenta conoce estas cosas y ve que son perecederas. Las cosas deseables no perturban su mente, ni lo indeseable los repele. Tanto preferencias como aversiones se aclaran y se les pone fin para siempre. Conociendo el estado inmaculado, carente de tristeza, habiendo superado el renacimiento, entienden correctamente. Bien, como pueden ustedes observar entonces, podemos entender por qué ocurren estas vicisitudes en el camino espiritual. Me gustaría, en este sentido, poder comentar un poco estas características más en detalle y también contextualizarlas en relación a la vida de un laico. Entonces, tomamos, por ejemplo, las dos primeras, ganancia y pérdida, ¿sí? La ganancia y la pérdida no está únicamente, en este caso, aplicada a la vida material o al dinero. La ganancia y la pérdida también puede significar estatus. Estatus social puede significar también eh, una determinada condición pasada que tenía, por ejemplo, más joven y ahora soy más viejo. También puede ser que el practicante lo vea desde su propia meditación. Yo antes en la meditación podía hacer tal cosa, ahora no puedo. Y todo esto se ve o como ganancia o como pérdida. Entonces, hay que estar muy atento porque cuando uno, por ejemplo, tiene una buena meditación, cree que ganó algo. Y en realidad no ganó nada. Tuvo una meditación agradable, quizás con pocos obstáculos, pero el trabajo tiene que continuar. Y cuando tuvo una mala meditación, piensa, yo medito mal. Y empieza a querer rechazar esa mala meditación. Tanto una cosa como la otra, como dice el Sutta, son las dos caras de la misma moneda. Y el canto de la moneda es yo soy. O sea que de un lado tengo me gusta obsesivamente, en el otro tengo no me gusta obsesivamente y el canto es yo soy eso. ¿Qué es lo que sucede?
Cuando nosotros nos encontramos con una situación de ganancia o pérdida, lo que no hacemos es observar las condiciones en las cuales surgió esa ganancia o esa pérdida. No estamos prestando atención a las condiciones. Las condiciones no son fáciles de ver. Pero ¿qué significa observar las condiciones? Observar las condiciones significa que yo me hago responsable de mis acciones pasadas. No solamente las acciones físicas, sino las verbales y también las mentales. Por lo tanto, esa buena o mala meditación que yo tenga tiene consecuencias con mi conducta pasada. Nada de esto que les digo es grave, es simplemente como es. Así ocurre. Si yo me lo tomo personal, que es lo que dice el sutta, me lo tomo como permanente, me lo tomo como satisfactorio y me lo tomo como estable esa experiencia, me voy a encontrar con el sufrimiento. O me lo tomo como que el sufrimiento, en este caso la pérdida, va a ser permanente, la pérdida va a ser insatisfactoria para siempre, ¿sí? Porque esto es lo que suele ocurrir. Nosotros tenemos una situación de ganancia o pérdida y creemos que esa ganancia o esa pérdida, ese estado que se presenta es permanente. Y entonces queremos que se quede así, que no se mueva nunca más, o queremos que se vaya, porque no podemos ver que hay condiciones para que eso ocurra. Si uno puede observar las condiciones, puede revisar mucho más fácil cómo es la conducta de uno, qué es lo que ocurre en la mente de uno y cómo entonces podemos cambiar. Para poder observar nuestra conducta, tenemos que tener una mente medianamente estable. ¿Qué es lo que suele pasar cuando nosotros tenemos ganancia? En la mente ocurre un pensamiento muy clásico que es me la merezco. Y cuando pasa una sensación, una situación de pérdida, aparece un pensamiento que dice yo no me merezco esto. Pero no se trata de eso, y no se trata de merecer o no merecer, se trata de que ocurre y poco sirve victimizarse frente al presente. Y cuando digo victimizarse, digo yo no me merezco esto o la contrapartida, yo me merezco todo esto y mucho más. Entonces vieron que de una manera muy soterrada ocurre una identificación con ese estado de ganancia o pérdida. Y hay que estar muy atento a no identificarse. Si la situación en ese momento son las vacas gordas, ok, podemos sonreír. Si tenemos una situación de vacas flacas, ok, podemos sonreír. El asunto es cómo vivimos, cómo vivimos la ganancia y cómo vivimos la pérdida. El segundo par es algo muy parecido, que es el éxito y el fracaso, que tiene mucha relación con lo que les acabo de decir. Puedo ser exitoso en mi trabajo, exitoso como meditador, exitoso como marido, como esposa, exitoso en los deportes, en los negocios, en el arte, ¿sí? O ser un fracaso, ¿sí? Y fíjense que es ser exitoso, ser fracasado. Yo soy eso. Si yo soy eso, tenemos un problema porque lo estoy considerando permanente, en vez de entender de que el éxito es un punto de vista. El fracaso también es un punto de vista. Esto es muy importante y sobre todo el éxito y el fracaso, bueno, como les decía antes, es una visión muy deportiva de la vida. Entonces, si alguien sale campeón de algo, es un éxito. Y por ahí desde el punto de vista de esa disciplina, eso sea correcto. Y por ahí muchas condiciones que se dieron a través, por ejemplo, de haber entrenado, de haber sido constante en el trabajo,
sean condiciones para eso, que llamamos éxito. Sin embargo, esa misma persona puede cultivar las mismas condiciones y sin embargo no salir campeón. ¿Eso es un fracaso? Es muy interesante porque en el éxito no se suele revisar y en el fracaso sí se suele revisar. Y eso es un error, porque hace que la rueda siga girando. Porque si yo en el éxito no reviso y en el fracaso sí, estoy considerando que cuando tengo éxito está todo bien y cuando fracaso está todo mal. Y esta visión de todo y nada no es verdad, porque la visión tanto del todo, que vendría a ser una visión de que siempre está bien y de nada, es decir, que todo está mal, es de vuelta algo personal. No estoy viendo que hay condiciones, que hay acciones momentáneas que pueden llevar en una dirección o en otra. Fíjense entonces que en estas cuatro primeras, estos dos primeros pares, ganancia, pérdida, éxito y fracaso, la visión de yo soy está muy solapada, lo que hace que cargar con una identidad ganadora, una identidad exitosa o una identidad perdedora y fracasada son fardos pesados, muy pesados. Y esto es una forma muy habitual de pensar. La mente está muy habituada a pensar de esa manera. Esto es lo que nosotros tenemos que darnos cuenta. La mente suele pensar en esos términos de negocio, ganancia y pérdida, éxito y fracaso. Pero es una forma de pensar extremadamente peligrosa que tiene todas las condiciones para que suframos. Hay un dicho en el deporte que es: la corona del campeón pesa mucho, porque está esta identificación de que si es un campeón tiene que ganar siempre. Y es muy interesante cuando este pensamiento, esta forma de pensar se traslada a la meditación. Todos ustedes son meditadores, practican regularmente y ustedes saben de qué se trata una meditación cómoda y una meditación incómoda. Una meditación cómoda es cuando nos encontramos con una mente que se calma fácilmente, que uno hace las 6 Rs y vuelve a estar estable, aquietada, y se siente muy placentero eso. Y cuando tenemos una meditación muy agitada, que hacemos 6 Rs y la mente vuelve a ir al mismo tema o a otro tema y no se calma, lo llamamos ahora una buena o una mala meditación, cuando en realidad es una meditación cómoda y una meditación incómoda, no buena o mala. De hecho, cuando uno tiene una meditación muy agitada, muy inquieta y hace las 6 Rs y se relaja y vuelve al objeto de meditación, está haciendo un trabajo fantástico porque está tomando la decisión en esa meditación de abandonar el alimento de ese obstáculo, es decir, la avidez. Y si eso uno en una meditación lo hace 100 veces, ha tomado 100 buenas decisiones y ha hecho durante 100 repeticiones o 100 veces que la mente deje de tender a este pensamiento deportivo. Gano, pierdo, éxito, fracaso. Si ustedes esto lo ven en una perspectiva más amplia todavía, lo que ustedes están haciendo es educando o entrenando la mente para que tienda a eso. ¿Qué significa que tienda a eso? Como ustedes han hecho 6 Rs y a través de haberse relajado la avidez se suelta, la mente, las formaciones mentales dejan de tener condiciones para hacer surgir ese proceso que es el que después se instala como éxito o fracaso, ganancia o pérdida. Ya uno no empieza a ver la vida de esa manera, porque la perspectiva es otra. Empieza a observar
que hay circunstancias de la vida agradables y circunstancias de la vida desagradables. En otras palabras, tenemos Vedana, sensación, que es nuestro presente, experiencia presente. Tenemos experiencias presentes, agradables y desagradables. El asunto viene cómo reacciona la mente a esas experiencias. Si nosotros seguimos con el siguiente par, nos encontramos con crítica y elogio. Esto también es algo interesante a prestar atención, porque detrás de una crítica solemos encontrar la visión soterrada de que no nos quieren. Y sobre un elogio tenemos la visión soterrada de que nos aman. Y esto de vuelta muestra una mente que no está establecida en observar las condiciones, sino que se apega de vuelta. Fíjense que elogio y crítica tienen de fondo ganancia y pérdida o éxito y fracaso. Sin embargo, y acá les voy a devolver algo muy importante que hemos compartido durante varios años, cuando ustedes toman un retiro y tienen las entrevistas y escuchan la charla del Dama, la entrevista con el maestro, en general, el maestro lo que hace es criticarles lo que está pasando. ¿Cómo se los critica? Recomendándoles que hagan otra cosa. ¿Por qué no haces esto? Y eso es una crítica. Pero no es una crítica a ustedes, es una crítica a la acción, a cómo están llevando a cabo la acción de meditar en este caso. Y cuando ustedes escuchan esa crítica, esa recomendación y escuchan la charla, la meditación cambia. Entonces, ¿crítica es mala o es buena? Y acá viene la segunda. Bueno, depende en qué tono me lo digas. Pero a veces una crítica hecha en un tono firme es buena, porque la persona no deja de estar dándole vueltas a un asunto y a veces tenés que decirle, mira, basta con eso, te hace mal, tenés que dejar de hacer eso. Y uno no se lo dice a veces con palabras amables, se lo dice de una manera muy rotunda. Y a veces eso cae como un baldazo de agua fría que le permite a la persona decir, bueno, pará. A veces un elogio también está fuera de lugar, porque se elogia algo que no está bueno. Entonces, este elogio y esta felicidad, perdón, este elogio y esta crítica son algo que hay que tener en cuenta. Algunos de ustedes son docentes, son maestros en su área, ¿sí? Eh, Graciela, Ismael, Matías, ¿sí? Trabajan de eso, enseñan y saben perfectamente de qué estoy hablando. Que cuando ustedes le corrigen algo a un alumno, no lo hacen con la intención de marcarles algo que está mal, sino mostrarles un camino, una luz o una guía para que la persona comprenda que esa forma lo puede llevar a donde desea ir. ¿Entienden esto? Esto es re importante. A veces el alumno tiene el deseo de que ocurra cierta cosa. A mí me encantaría alcanzar los llanas. Muy bien. ¿Qué hace la persona? Empieza a hacer fuerza con la mente. El deseo que tiene no es malo en sí, está muy bien querer experimentar estados de gran calma. Eso no es malo, de hecho es algo muy positivo para el desarrollo de la mente. Y entonces hace fuerza. ¿Por qué? Porque es la estrategia, la forma que conoce para lograr algo. Entonces el maestro dice, mira, no, hace menos fuerza, tranquilo, cuando vienen las distracciones, relájate, abandonalas, sonreí y sonreí más tiempo. Si sonreís más tiempo y la mente está más apacible, ya no ocurre solo. Abrite a la meditación, no le impongas que ese deseo esté detrás. Eso va a ocurrir solo, tanto el jhana como el nirvana. Vos no lo empujes. Seguí practicando con una mente abierta, con una mente sonriente. Presta atención, recordá cómo se mueve la mente o recordá que la mente se va a mover. Y la persona logra la experiencia.
Ah, qué bueno, experimenté este yana, aquel yana, esto, lo otro. Y acá tenemos esto. El maestro hace una crítica no del deseo en sí, sino de la manera en que cual lleva a cabo ese deseo. Y el maestro, ¿qué le está mostrando? Un modo, un método, una forma para poder alcanzar lo que ese alumno está deseando. Esto es una parte del entrenamiento. Luego podemos hablar de otra parte más profunda del entrenamiento donde el maestro le tiene que mostrar que inclusive desear hasta la más mínima cosa es un problema en cierto estado del desarrollo mental. Entonces, crítica y elogio, de vuelta, no creamos que porque a veces un maestro critica o elogia, tenemos que entender bien de dónde viene esa crítica y ese elogio. Y finalmente tenemos el último par que es felicidad y sufrimiento. Parece muy obvio, sí, pero está muy relacionado con los otros tres pares. Todos deseamos ser felices, estar felices, nadie desea el sufrimiento. El asunto, y de lo que no nos damos cuenta, es que son nuestras propias acciones los que nos llevan a uno o al otro. Y eso es algo que hay que indagar profundamente. ¿Cómo se relaciona entonces esta felicidad y este sufrimiento? Tiene que ver con el estado mental que yo cultivo diariamente. Y tiene que ver hacia dónde tiende mi mente diariamente. De ahí la importancia de meditar, de ahí la importancia que cuando dejo de meditar, mi mente tiene que seguir siendo observada. ¿Qué tiene que ver estas ocho condiciones, como dice acá en el Sutta, con las vicisitudes del camino espiritual? Que muchas veces nosotros nos encontramos en la vida inmersos en muchísimas circunstancias que nos tiran de muchos lados. Trabajo, familia, situación económica, situación social del país, lo que fuera. Y todo eso tironea de la mente. Esos tironeos hacen que la mente eh, zozobre y dude y tenga estas dudas. ¿Esto que estoy haciendo me hace bien o me hace mal? Y esta es una pregunta básica. ¿Esto es sano o no es sano? Esa pregunta básica es algo que lo acompaña al practicante durante mucho tiempo, esencialmente hasta que se transforme en un arahant. Sin embargo, esa visión de lo sano y lo no sano va teniendo como las capas de la cebolla. Cada vez es más profundo y uno se va dando cuenta de una manera más precisa y sutil qué es sano para la mente, qué no es sano para la mente. Entonces, yo estoy practicando una manera de meditar, una forma de meditar. Cuando digo una forma, ¿qué significa? Que puedo estar practicando Twin, puedo estar practicando Zen, puedo estar practicando budismo tibetano, puedo estar practicando Kriya Yoga, puedo practicar cristianismo. No importa qué tradición yo esté siguiendo. El asunto es que tengo que dar tiempo a mi práctica para observar qué pasa con esa práctica y qué pasa con mi mente y qué pasa con mi vida. Voy a observar cómo está mi mente y cómo reacciona mi mente al practicar. Voy a observar cómo me comporto en mi vida y cómo afecta eso mi entorno y al revés, cómo el entorno afecta a mi mente. Y voy a tener que a partir de esas observaciones preguntarme si esa práctica me está conduciendo a un lugar saludable o no. ¿Cuánto tiempo, 6 meses, un año de práctica de esa misma práctica me puede dar a mí una comprensión bastante clara de esto que les estoy diciendo? Pero acá se presentan algunos temas no tan fáciles de ver, ¿sí? Que tiene que ver con el capricho de la mente, que volvemos siempre a estos ocho, ¿sí?
Entonces, si mi meditación es buena, esta práctica es para mí. ¿Correcto o incorrecto? Y eso tiene una visión bastante más profunda, porque eso es un capricho de la mente. Yo tuve una buena experiencia. Eso es importante, tener buenas experiencias es importante. Pero ¿a qué estamos llamando buena experiencia o mala experiencia? Nosotros podemos ver una tendencia habitual en la mente. Si nosotros vemos que cuando yo medito está todo bien, pero cuando dejo de meditar en la vida, sigo actuando de la misma manera, sigo teniendo las mismas tendencias que me llevan a los mismos lugares donde sufro, tengo que revisar qué conducta estoy teniendo en la vida. No alcanza solo con meditar. Por eso primero están los preceptos, porque los preceptos me ayudan a ver de una manera más fácil qué pasa en la mente. Recuerden que los preceptos no son una cuestión de que nadie los va a castigar, es porque ustedes saben que observar qué pasa en la mente no es fácil. ¿Por qué? Porque lo que suele haber cuando se rompen los preceptos es confusión. No veo qué me pasa, no entiendo qué me está pasando en la mente. En otras palabras, no tengo claro qué tengo en la mente. ¿Qué es que tengo en la mente? ¿Cómo es el estado mental momentáneo? Y en líneas generales, lo que suele ocurrir es que rechazamos eso que sentimos. Eso que se presenta en el momento, si es desagradable, lo rechazamos. Lo queremos controlar pensando. Por eso el precepto acude como ayuda a que la mente esté más serena, naturalmente, y sea más fácil ver este proceso de cómo surgen estas cosas en la mente. Por eso también es tan importante sonreír, porque con una sonrisa, si nosotros la sonrisa la vivimos regalando, es más fácil que la mente esté abierta. ¿Abierta a qué? A observar. Fíjense que muchas veces cuando tenemos un estado mental malsano, lo que suele ser muy difícil es poner el pie en el freno. En líneas generales, aceleramos. Nos es difícil quitarle energía a eso, porque ya la rueda tiene una velocidad determinada que es difícil salir de ahí. Es decir, nos calentamos. La cabeza se calienta y empieza a empujar para ese lado. Lo que termina pasando es una sucesión de condiciones y frutos de esas condiciones que son perjudiciales. Entonces, este tire y afloje, esta ida y vuelta entre estas ocho condiciones, muchas veces nos hacen pensar erróneamente que la práctica que tenemos no es la correcta. Esto es algo que solamente el meditador en sí, el practicante en sí, tiene que decidir. Si yo me estoy sintiendo bien en general, me siento mejor, me siento más tranquilo, siento que tengo más atención, que las cosas en mi mente ahora cuando surgen más suaves, esa práctica es buena. No es porque tengo una buena meditación o una mala meditación, es porque la tendencia general de la mente va hacia un lugar o va hacia el otro. Cuando digo tendencia, es importante que lo entendamos porque tendencia no implica que no vaya a tener dificultades, solo que la mente tiende a estar más tranquila frente a esas circunstancias. Y esto nos deja entonces en algo muy importante, y con esto cierro el comentario del sutta. Vieron que acá está planteado todo siempre como dualidad. Ganancia, pérdida, éxito, fracaso, crítica, elogio, felicidad, sufrimiento. Esta dualidad es algo es una de las maneras, es la manera en la cual la mente se mueve. Y nosotros tenemos esa visión. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Cambiando la visión, dejando de ver a través de esos dos lentes. Entonces, no es que el éxito y el fracaso no van a existir, es que nuestra visión no va a ser a través de esos dos lentes, del éxito, del fracaso, de la crítica, el elogio, la felicidad, el sufrimiento, sino que vamos a empezar a observar de otra manera, vamos a tener otra perspectiva de la vida que observa que las condiciones, buenas o malas, de vuelta duales, son simplemente cuestiones
que fueron sembradas en el pasado y que surgen en ese momento. Nada más. Y que nosotros como meditadores nos dedicamos a observar cómo se mueve la mente en esa dualidad y no identificarnos con ninguna de ellas. Entonces lo que estamos haciendo en ese momento es cambiar la perspectiva. Nos estamos colocando en otro lugar. Entonces hay gente que anda cambiando todo el tiempo. Ah, hice 2 meses de esta meditación, hice 3 meses de esta otra, hice 4 de aquello, escuché acá, allá y ando, soy un turista espiritual, ando por todos lados. Y me encuentro con que sigue pasando lo mismo. También está la persona que está por ahí practicando durante 20 años en una cosa y no tiene verdadero desarrollo mental. O sea, tenemos las dos cosas. Por eso es tan importante estar atento, estar despierto y ser lo suficientemente intrépido para poder observar la tendencia de la mente. ¿Cómo estoy? ¿Cómo, hacia dónde tiende la mente? ¿Cómo está mi mente ahora? Y observar eso y hacerme responsable de que esa conducta tiene mucho que ver con lo que después va a pasar en la meditación, tiene mucho que ver con cuánta sabiduría voy a ver mi vida, es decir, si voy a poder observar condiciones o voy a seguir apegado a este concepto de yo soy o yo no soy. Hay un dicho, un cuento, eh, que dicen que es un cuento zen, no sé si es un cuento zen o un cuento chino, que había un hombre que tenía un terreno en el cual habían dicho que había abundante agua en una zona donde no lo había. Y este hombre había hecho varios pozos de 3, 4 metros y había hecho un montón de esos pozos. Y no había encontrado agua. Finalmente se cansó y lo puso a la venta y lo compró otra persona. A los meses, después de haberlo vendido, se lo encuentra de vuelta y el antiguo dueño le pregunta, ¿y encontraste agua? Sí, encontré enseguida. ¿Cómo que enseguida? Sí, hice un pozo a 12 metros y encontré agua. Dice, vos hiciste 50 pozos a 3 metros, por eso no encontraste. ¿Sí? El cuento tiene una clara característica china, japonesa, coreana, de paciencia y de perseverar, que yo me lo tomo como todo cuento con las debidas reservas. ¿Hay que ir profundo? Sí, mucho. Hay que tener una gran determinación para verdaderamente erradicar el sufrimiento de la vida de uno. Sí, una considerable determinación que es muchas veces la que flaquea. En ese proceso uno va a observar un montón de cosas de la mente de uno que no le hacen bien. Sí, donde viene en ayuda a observar que no es personal, que es transitorio y que es impermanente, también. Ahí es donde siempre el Dhamma asiste al meditador cuando se vienen los nubarrones. Porque muchas veces en los retiros, sobre todo en los retiros de 10 días, ocurren este tipo de cosas, donde hay momentos donde pasan en la mente ciertos movimientos que a veces al meditador lo conmueven, y está bien que lo conmuevan y está bien que los deje ir y que no lo tome personal, no es grave, no hay que hacer un drama de eso, no hay que analizarlo a eso, solo hay que dejarlo ir. Es una hoja más del árbol, nada más. Que me lo tome personal o dramáticamente solo muestra el grado de ignorancia que tengo al respecto. Nada más que eso. Y hay que practicar profundo, hay que llegar en ese sentido a una práctica, sí diaria, sí la conducta de todos los días, pero también practicar profundamente. Esto implica que se tienen que tomar algún retiro anual largo, porque es la oportunidad de que ustedes tienen ver desde otra óptica, desde otra perspectiva ciertas cosas, que si no tienen esa experiencia del retiro,
no viene, no se cultiva. Por eso siempre es recomendable hacer un retiro de 10 días. Finalmente, y para contarles un poco, esto pasa en los sutas, lo hemos leído en muchos sutas. ¿Se acuerdan del sutta número 38, que es el gran sermón sobre la aniquilación de la avidez, donde está Sati, el hijo del pescador, que cree que la conciencia es, o sea, el agregado de la conciencia es aquello que experimenta, aquello que renace y aquello que experimenta toda la vida? Y Buda le da todo, gracias a Sati tenemos ese maravilloso sutta, pero lo que ocurre después es que Sati abandona el Dhamma y vuelve a la visión brahmánica de un Atman. Eso es una vicisitud. Y tenía como maestro al Buda. Significa que inclusive en la época del Buda había monjes, no solo laicos, monjes que tomaban los hábitos y aún teniendo al Buda como maestro, abandonaban la vida monacal, abandonaban el Dhamma, porque otras personas por ahí abandonan la vida monacal, pero continúan cultivando el Dhamma y volvieron a otro tipo de visión. También hay una historia de un monje que es muy graciosa porque se ordena 7 veces, ¿sí? Se ordena eh, una primera vez muy convencido y al tiempo se desordena, luego otra vez, y así lo hace 6 veces, y ya la sexta vez están todos los monjes cansados, los monjes veteranos, y el Buda en la séptima le dice, sí, sí, esta vez va a funcionar, y la séptima vez funciona, y este monje logra ser un arhat. El comentario dice que el Buda podía ver este tipo de duda, que era una condición mental, obviamente, de este hombre bastante pronunciado, para ordenarse y quitarse los hábitos, ¿sí? Eh, y la paciencia que hay que tener con cualquier practicante, hasta que finalmente, bueno, logra abandonar eso. Y entonces no es que en el camino no va a haber vicisitudes, no es que en el camino no va a haber dudas, pero hay que tener de vuelta la mente atenta. ¿A qué? A que rápidamente la mente va a buscar y la ganancia que tengo y lo que pierdo, y tengo éxito o tengo fracaso, recibo críticas o elogios, siento felicidad o sufrimiento. Estas 8 condiciones son las con las que uno tiene que tener mucho cuidado de no identificarse, porque son las que tironean. En mi experiencia, me he encontrado con muchos practicantes que van hasta un lugar y luego quedan ahí y no desean ir más lejos. Y eso está bien. No es una cosa que deban ir y seguir. Cada uno va hasta donde siente que tiene que ir. En algún momento vuelven a surgir problemas y la persona sufre. ¿Por qué? Porque todavía no entiende qué es lo que tiene que dejar ir, porque eso que tiene que dejar ir es exactamente lo que lo hace sufrir. Por ende, cuando surge un obstáculo en la mente, no se pongan mal, solamente acéptenlo, abandónenlo, sonrían y vuelvan al objeto de meditación. No pasa nada. Es infantil creer que la mente no va a tener obstáculo. Es infantil creer que en la meditación todo va a estar bien. Es una visión muy infantil, muy poco madura, muy inmadura. Está bien lo que pasa en la meditación, no hay ningún problema. Tenemos que agradecer el obstáculo porque el obstáculo nos da conciencia en ese momento de lo que tenemos que abandonar. Gracias que aparece eso, gracias que puedo dejar eso. ¿Qué es lo que sucede en la vida cotidiana? Vienen estos tirones que a veces yo digo, ¿dónde tengo la mente? La tengo de acá para allá sin entender dónde estoy parado. ¿Y cómo estás? No sé. Eso es peligroso. No sé cuál es mi estado mental ahora. No lo sé. Y eso es peligroso porque no me indagué.
y estoy actuando en el mundo como una marioneta de un estado mental que está oculto atrás de un velo. Los junguianos le van a decir sombra a eso. No lo veo. Pero en el budismo no hay nada, no hay ninguna cosa como tal. No hay una sombra. Es decir, no estoy atento a qué tengo en la mente. De ahí la importancia del Satipatthana Sutta, donde dice, cuando la mente tiene lujuria, la mente sabe que tiene lujuria. El practicante sabe en la mente hay lujuria. Cuando en la mente hay aversión, el practicante sabe en la mente hay aversión. Cuando en la mente hay ilusión, el practicante sabe en la mente hay ilusión. Y así va enumerando una serie de estados mentales. Es uno de los fundamentos de la atención. No es menor esto. No es menor esta instrucción del Buda. Es capital para el desarrollo de la mente. Tenemos que estar atentos a dónde, cómo está la mente en ese momento. Y si no podemos, sentémonos un minuto en una silla, tomémonos 1 o 2 minutos, permitámonos sonreír, irradiémonos a nosotros mismos amor benevolente, después nos levantamos y sigamos con nuestras actividades. Y van a ver que por ahí ese minutito que nos tomamos es el espacio y el freno que necesitamos para no seguir con esa cascada de pensamientos o emociones negativas. Y lo que nos permite por ahí tomar otra decisión que de otra manera nos implicaría una tarde, una mañana o varios días de estar sufriendo por esa sombra, por eso que no vemos. Entonces, no es que una persona que tenga cualquiera de los niveles de santidad no vaya a tener dificultades. Va a tener. Lo que pasa es que la mente reacciona de otra forma. Tenemos que ir madurando hacia esa visión. Y eso solo se logra a través de practicar y que la mente vaya teniendo la tendencia a estar cada vez más ecuánime. Ecuánime no significa indiferente, por favor. Ecuánime significa que yo puedo sentir una gran cantidad de sentimientos y emociones, solamente que no me identifico con ellos. Y puedo orientar mi mente a un estado sano y que mi mente tenga esa tendencia y se establezca cada vez más en esa tendencia y actúe entonces de otra manera. Bien, preguntas que tengan sobre esto que hablamos, preguntas que tengan sobre sus meditaciones. Mientras ustedes piensan, les voy diciendo, recuerden que el viernes, desde el viernes 17 de enero al domingo, perdón, 26, ¿sí? Está el retiro online de 10 días. Lo que les quiero pedir a aquellos que lo vayan a hacer, que por favor me confirmen para ir viendo cómo se organiza eso. Y que ese domingo 26 de enero tenemos la primera jornada presencial acá en Boedo de meditación. ¿Sí? Recuerden que el retiro de 10 días, por ahora los retiros de 10 días, son adaptados a, a cada persona. Y es decir, que cada uno puede ir llevando una rutina de meditación que le sea confortable. Bien, ahora sí, preguntas. Me quedo en silencio un rato.
Yo hago una pregunta, Fede. ¿Sí? ¿Qué, qué suta leíste? Que llegué un poquito tarde. El sutta es el Anguttara del Anguttara Nikaya, es decir, de los hermanos agrupados numéricamente, Ok, del libro 8, el sutta número 6. ok, se llama. Se llama Condiciones del Mundo. Lo vas a ver también Bien, como Vicisitudes del Mundo. bien, Y es un sutta par. Tiene otro, que es el número 5, el inmediatamente anterior, que también habla de lo mismo. bien, ok. Como los, como el pequeño sermón y después el gran sermón, una No, cosa no, así. no, no. En los sermones numerados, igual que los sermones agrupados temáticamente, no hay pequeño y grande. Pequeño y gran Claro, sermón es solamente en los sermones medios. claro, perfecto. Entendido. En los sermones agrupados numéricamente lo que se van a encontrar muchas veces es como que hay varios discursos que hablan de lo mismo Y lo mismo. 3 o 4 veces porque están dichos a diferentes personas o porque por ahí cambian alguno de la información que está dentro o agregan otras cosas. Ahí tiene pequeños detalles diferentes. Perfecto. Clarísimo. Gracias. Muchas veces estas recopilaciones son hechas que el Buda dio un discurso en una ciudad y después dio el mismo discurso en otra. Y están las dos versiones. Ah, ok. Está bien. Yo a veces los leía como, claro, yo no sabía eso. Yo a veces los leía, por ejemplo, el pequeño, como que estaba más concentrado y el gran curso de No, cualquier tema. no, no. Muchas veces en el Majjhima Nikaya te vas a encontrar con que el pequeño a Sí. veces es más largo que el grande. Ok. Mira qué A loco. veces sí, a veces no. No era Digamos, una buena estrategia para el vago. no lo he tenido, no he encontrado bien la razón de por qué pequeño y por qué grande. A veces en el pequeño hay cosas que parecen más minuciosas y en el grande no, pero me he encontrado con discursos como por ejemplo Sí. el Mahabedala Sutta, el número 43, que es muy pormenorizado, que es el discurso que da Sariputta y Mahakotita a los monjes, y el 44, que es el Kulavedala Sutta, el pequeño sermón que es entre eh, Visakha y la monja Damadina, ¿sí? Que también, pero también es extremadamente minucioso en muchas de las respuestas. O sea que no sé por qué Maja y no sé por qué Kula, no te lo sabría decir, porque grande y pequeño. Bueno, gracias. Sí, Juan. Sin entrar a filosofar, ¿puedes ahondar un poquito en este dualismo que mencionás? Mi pregunta va, en la parte personal tengo un dualismo, ¿no? Lo que es bueno, lo que es malo, lo que me que es agradable y lo que es desagradable. Eh, el tema es que lo estoy observando en todo, ¿no? En mi entorno, en la sociedad, en el trabajo, en la familia. Y me resulta difícil a mí separar lo que me está pasando internamente del dualismo con el dualismo que veo en todo, ¿no? Como si- vos mencionaste un poquito lo de situación país, situación económica, familia, trabajo. Ahí es donde me empantano, ¿no? En observar el exterior, el dualismo, lo puedo distinguir, me puedo alejar, pero internamente lo tengo muy como muy extremo, lo bueno, lo malo. Bien, bien. Mirá, no hay esa división entre afuera y adentro. ¿Ok? Esa es la visión del mundo que uno tiene de bueno y malo es la visión que uno tiene en la mente de uno. ¿Viste? En términos concretos, eso es así. Si veámoslo esto ahora desde un punto de vista bien práctico.
vos tenés una experiencia en el presente. Cuando digo una experiencia es independientemente de lo que a vos te pase en el momento presente físicamente, te encontrás con alguien que te habla mal. Vamos a dar un ejemplo, ¿sí? En la mente surge una sensación. A eso el Buda lo llama Vedana. Esa sensación tiene la característica que puede ser agradable, desagradable o neutra. Pero Ujú, tomemos esto agradable y desagradable, ¿sí? Frente a esa sensación agradable y desagradable, hay una milésima de segundo más tarde una reacción a la mente, en la mente, ¿sí? ¿Qué es? Si es agradable me gusta, si es agradable no me gusta. Es decir, acá quiero hacer una pequeña división. La sensación puede ser agradable o desagradable, y en la mente puede surgir me gusta o no me gusta. Es decir, yo vuelo a podrido, no me gusta. Vuelo a jazmín, me gusta. Esta reacción de la mente, y que lo que te estoy mencionando, sensación, y, o sea, vedana y tanja, sensación y avidez, es un nudo gordiano en cómo la mente se mueve. Así se mueve la mente, todo el tiempo. O sea, con lo que vos te estás encontrando es con el nudo gordiano del origen dependiente. ujú, Esta reacción me gusta y no me gusta no es tan consciente. Y cuando digo me gusta y no me gusta, no estoy hablando de suaves preferencias, ¿sí? Suele plantearse ese me gusta y no me gusta de una manera bastante emocional, ¿sí? Lo que hace creer que sensación y avidez sean una sola cosa, pero no lo es. Son dos momentos mentales diferentes, dos momentos diferentes en el tiempo. Surge una sensación, surge esa reacción, ¿sí? Esta reacción de me gusta y no me gusta ya es dual, ¿viste? Ya ujú, plantea los dos caminos. En general, no nos damos cuenta de eso, porque es todo un bollo, ¿viste? La tercera reacción que hay hacia me gusta, no me gusta es el apego. ¿Por qué me gusta? ¿Por qué no me gusta? Eso es lo que la persona suele empezar a darse cuenta, lo que piensa acerca de este bollo, de me gusta, no me gusta, siento. Entonces se conecta con los pensamientos al respecto, pero no se conecta con esos dos eslabones previos. Se conecta con información de tercera mano, información vieja. Yo pienso que esto a mí no me hace bien, no me gusta, lo que hace que ya sea lo que se dice en el budismo, papancha, proliferación mental indiscriminada. Porque ese pensamiento, esa justificación, esa historia que yo me hago de este me gusta, no me gusta, ya promovió nuevas sensaciones, nuevos me gusta, no me gusta, que se van a traslucir en el siguiente eslabón que es la tendencia habitual, baba, cómo suele mi mente actuar, qué es lo que yo creo que soy, qué es lo que es la manera en la cual yo creo que me veo. Cuando la emoción es muy fuerte, estos cuatro eslabones son un bollo, una masa de pan. Creo que es todo lo mismo. Bueno, yo soy así, no tengo paciencia, no tengo espacio mental. ¿Entendés? Yo soy bueno, bueno, yo soy malo. Bueno, yo no sirvo para esto, bueno, yo sí sirvo para esto. Y ahí vos te vas a dar cuenta que entran, empiezan a meter la cola estos ocho que vi. Yo no sirvo porque perdí, yo no sirvo porque soy un fracaso, yo no, ¿entendés? Yo no sirvo porque soy bueno, yo no sirvo porque soy malo. Acá es donde viene de ayuda el Dhamma, por un lado, que te dice, mira, eso no es así. Y por el otro, más importante, es la experiencia que uno tenga de ver esto, de ver este proceso en la mente. Entonces, ¿qué puede pasar? Yo tengo una sensación desagradable y simplemente aceptarla.
Ni me gusta ni no me gusta, está ahí. No la alimento, no alimento mi agrado o desagrado de eso. Entonces, si yo no alimento eso, la justificación, el apego no va a venir y la tendencia habitual de la mente tampoco va a venir, porque solo viene si alimento estos eslabones. No tan fácil de hacer esto. Entonces puede ser No. que surja una vivencia desagradable y mi mente diga no me gusta, esto es feo, Ujú, ¿sí? Bien, me doy cuenta que no me gusta. Esto es un paso enorme, ¿eh? Porque lo primero que me doy cuenta es que a mí no me gusta, es que en la mente surgió este rechazo. La culpa no la tiene el otro, es que a mí no me agrada. Me doy cuenta de esa avidez, de esa aversión que hay, o de esa codicia, esto lo quiero más, o yo soy eso. Me doy cuenta de que la mente anda buscando, anda hurgando como un perro abajo de la tierra un hueso. Y esa es la primera reacción. Si vos te das cuenta de esa reacción, 6 R's. Porque a la sensación no le ujú, puedes hacer 6 R's, porque es el presente. Pero a esa reacción inmediata sí, ah, no me gustó. Ok, reconozco que no me gusta, lo dejo ir, me relajo, sonrío, vuelvo a meta. Y vas a ver que es bastante fácil dejar ir ese no me gusta o ese me gusta. No es tan difícil si lo observás. Si vos lo llegás a ver, no es tan difícil dejarlo ir. Es bastante fácil. Si por el contrario no estoy atento, vino la sensación, vino la avidez, me gusta, no me gusta, y surgió el apego, ya viene la justificación y ahí ya el volumen pasó de estar en uno o 2, pasó a estar en 5 o 6. Ya es más complicado, porque ya justifiqué mi me gusta, no me gusta, ya me empecé a explicar. En otra palabra, empecé a construir una historia con la cual me identifico en algún punto. Sin embargo, todavía puedo reconocer toda esa historia que sale como un chorizo de la mente, dejarla ir, entender que es solamente una explicación, nada más, no una realidad, una explicación, y volver a meta a través de las 6 R's. Si por el contrario, mi mente no está atenta y de esa explicación viene la tendencia habitual, viene baba, cómo la mente suele actuar, me voy a estar encontrando con una característica de mi personalidad que siempre me endilgaron o me endilgué a mí mismo, porque es la tendencia habitual en la cual yo reacciono. Ya eso tiene emociones, tiene historia psicológica, por ahí hasta lo he hablado con mucha gente, yo soy así, yo soy asá, yo no hago esto, viene todo ese verso. Y todavía a eso puedo hacerle las 6 R's. Luego ya viene Yati, el nacimiento de la acción, ya actuó. Ya ahí todo ese proceso ocurrió en la mente y hablé o actué. Entonces, ver este proceso es de lo que se trata, es el sentido de la meditación, porque esto ocurre todo el tiempo en el día, todo el tiempo. Lo que vos me estás mencionando es el asunto, es el asunto a lo cual el meditador se enfrenta, una cascada de pensamientos y emociones uno va a la otra. Es reconocer esa cascada como una cascada, no como es mío, no como algo permanente, sino como algo que ocurre porque hay condiciones mentales para que ocurra. Para que exista la avidez, tiene que haber una sensación. Para que exista el apego, tuvo que haber previamente avidez. Me gusta, no me gusta, yo soy eso. Solamente me puedo construir una historia, una explicación, si hay algo que me gusta, no me gusta o con el cual yo me identifico. Para que exista una tendencia habitual, es decir, que yo actúe de la misma manera, tiene que haber una historia pasada, un apego. Y por eso esto desemboca
en esta visión dual. En vez de ver que hay una acción, hay solamente vedana, hay una sensación, agradable o desagradable, nada más. Que vamos a pisar el palito muchas veces, no te quepa la menor duda. Que por eso se insiste constantemente, mediten, mediten, no dejen de meditar, porque lo que tienen que observar es ese proceso no es fácil de observar, de ver, es un proceso simple, pero no fácil de ver, y es un proceso que es la médula de cómo se mueve la mente. Y cuando uno ve ese proceso cientos de veces, miles de veces, se da cuenta y dice, ¿qué es lo que es tan lindo de este proceso? Que inevitablemente siempre termina en el mismo lugar. ¿Por qué yo creo que este proceso soy yo, es mío o es mi yo? Si es solamente una cadena de eventos que tienen sus condiciones y causas y que tienen los frutos correspondientes. De ahí a que la mente, a través del noble esfuerzo de las 6 R's, la puedas orientar a otro lado. ¿A qué otro lado? A otra perspectiva que no sea dual, porque la dualidad se presenta como realidad cuando emocionalmente eso es muy fuerte. Entonces, como es fuerte y lo siento fuerte, creo que es verdad. Si yo estoy enojado, mi mente justifica el enojo, diciendo como estoy enojado, por supuesto que tengo el derecho a estar enojado. No, porque te haces mal vos y al otro. Vos podés tener todas las justificaciones, pero podés hasta tener razón, y sin embargo te seguís sintiendo mal. Entonces significa que por ahí no es. Por ahí, ¿qué es lo que no es por ahí? Por ahí no vas a dejar de sufrir, por ahí no vas a entender más la situación. Por eso, tomarse un minuto, llevar la mente al amor benevolente, dejar ir a través de las 6 R, y por ahí empezás a ves la situación de otra manera. Fíjate que yo digo la situación, no la persona, sino que la situación, el cúmulo de condiciones es muy variable. Y cuando uno lo vuelve personal, trata de simplificar la condición. No, esta persona es mala. No, eso es fácil, pero no es real. Esta persona ha actuado de una manera no sana, puede ser, pero eso es ver la acción momentánea, no la persona es mala o buena. Siempre te doy este ejemplo, o lo doy en las charlas. Una persona viene de mal humor, empieza a hablar mal, te habla mal. Si vos te contagiás de ello, son dos. Si vos por ahí le preguntás, ¿te sentís bien? ¿Te pasó algo? Sí, discutí con alguien que quiero mucho y por ahí la persona cambia porque simplemente le prestaste el oído, fuiste generoso y le prestaste y cambió. O simplemente fueron a la plaza a caminar y cambió, el paseo le cambió la mente, logró dejar de estar pensando obsesivamente sobre eso que le hace mal. ¿Qué cambió la persona? No, la condición de la mente. En un momento estaba así, al siguiente momento estaba así. El asunto es que le creemos con todo nuestro corazón a que es malo, 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 es bueno, bueno, bueno. No, son cosas momentáneas. Y eso es lo que vemos en la meditación. Surge y cesa, surge y cesa. Estamos con el amor benevolente un rato, nos sentimos muy bien, muy tranquilos, muy estables. Luego la tensión baja, surge un obstáculo. Duda, ansiedad. No es agradable, lo dejo ir. ¿Y qué estoy viendo? Surgimiento y cesar. Y empiezo a ver condiciones. Y empiezo a entrenar la mente para que tienda hacia un lugar, para condicionarla, para buscar que haya condiciones para que tienda hacia otra forma de ver, de perspectiva. Gracias. A vos. ¿Y en alguna otra pregunta?
Sí. Hola, buen día. Eh, una pregunta, en realidad como tendría como dos partes, pero la primera por ahí es más una cuestión más intelectual. Habías comentado algo de que hiciste referencia a la sombra de los mundianos, ¿no? Eh, eh, Pareciera entonces que uh, me podría parecer como que en realidad la existencia del inconsciente o algo de que no soy consciente es una cuestión del grado del desarrollo de la mente de un ser, Ujú. como si un Buda podría no tener inconsciente, digamos. En realidad, como la parte de la práctica es mantener la atención, me parecería que no es importante. Y uno pudiera saber si existe o no algo así como en psicología se habla del inconsciente. Eso por un lado. E indirectamente está relacionado con la parte que por ahí me interesa un poco más, que es que en general si hay una sensación agradable, uno desarrolla avidez, si es desagradable, desarrolla aversión, y hay sensaciones que en principio son neutras. Podría estar relacionado también con esto que decía antes de lo inconsciente. Y en general también cuando hablamos de avidez y aversión, el tercer paso, la ignorancia, que a mí me gusta más hablar como confusión, que entiendo que llevan más a otros obstáculos, ¿no? Letargo, pereza, inquietud, preocupación y falta de... ¿Es directo esto entre una sensación neutra y la confusión? Una sensación es neutra porque no estoy atento. Bien, a ver, te respondo a lo primero. En el budismo no hay nada en ningún lugar que hable de inconsciente, no se menciona en ningún sutta, ¿sí? No hay referencia al inconsciente. eh, de hecho, es como un debate, inclusive dentro del budismo, porque en realidad eh, en la mente de un arahant no habría un estado mental del cual esa persona no fuera consciente. Eh, Podríamos entrar acá en una serie de ejemplos. Por ejemplo, el Buda dormía muy poco, solo 2 horas por día, y estaba plenamente atento cuando dormía también. Hay como muchas referencias a eso. Con respecto a a la segunda parte de tu pregunta, en cuanto a la sensación neutra tiene dos características. Puede ser una sensación neutra, lo que se llama mundana o supramundana. La sensación neutra supramundana es la ecuanimidad. Y en líneas generales, la sensación neutra mundana está más ligado a la indiferencia. La indiferencia siempre tiene un sesgo o un rasgo de rechazo. Entonces, esta respuesta que te voy a dar, te la voy a dar a vos particularmente, porque conozco un poco tu devenir mental. Lo que suele ocurrir cuando se habla de una sensación neutra, yo lo que tengo como experiencia con muchos alumnos no es que es neutro, sino que los son indiferentes, es decir, niegan lo que están sintiendo. Eso que sienten lo ven con malos ojos y dicen que no pasa. Lo que eso les trae en la meditación mucha inquietud, porque están negando eso que sienten, y les trae también muchas perturbaciones físicas. Se les mueven los pies, las manos, sienten palpitaciones, sienten presión en el pecho.
se les pone duro el estómago, todo eso es porque están sintiendo algo que es desagradable, pero lo niegan. En otras palabras, no pueden ver lo que sienten. Cuando ven lo que sienten, se juzgan tan rápidamente que tienen que hacer ahí dos trabajos. Primero, aceptar que lo que sienten no lo pueden controlar. Segundo, dejar ir eso que sienten, es decir, dejar ir ese rechazo que tienen a lo que sienten. Entonces esto hace que cuando yo estoy meditando, quiero estar en otro lado, y cuando estoy en otro lado, quiero estar meditando. Porque en realidad lo que está pasando ahí es que no puedo reconocer ni el deseo de meditar y tampoco puedo reconocer el deseo de ir a tomar un mate a la plaza. Porque todo está visto de una manera tan rígida y tan dualista como bueno o malo, que no tengo la posibilidad de aceptar que lo que siento es lo que siento. Y no hay nada de malo en ir a tomar mate a la plaza, no hay nada de malo en escuchar una sinfonía, no hay nada de malo en ver una serie, nada de malo en comer algo que me gusta, nada de eso es malo. Lo que es malo es negarlo. Entonces la mente se llena de rencor, de remordimiento, y empieza a haber unas enormes confusiones porque lo único que hay es un mandato. Yo no debería estar sintiendo esto. ¿Cómo que no? Si es lo que vos querés, si es lo que si es lo que se cultivó durante toda la vida. ¿Cómo esperamos que eso no pase? Uno no puede controlar lo que siente, tiene que aceptar lo que siente. Sí, bueno, pero yo siento esto y no está bien que yo, no sé, quiera ir al cine. ¿Por qué no? No, bueno, porque a mí en realidad no me interesa. Y pero en tu mente surge el deseo de hacerlo. No hay nada de malo en ir al cine. Lo que hay de malo es ver 10 películas en el cine. Eso sí, porque eso es un deseo sensual descontrolado. ¿Por qué un deseo sensual descontrolado? Porque no es aceptado en primera instancia. Estoy peleándome con eso. No quiero que esté, no quiero que esté. Y entonces se alimenta. Cuando eso se rompe el dique de eso porque no se puede contener más, estoy 5 horas atrás de una pantalla. Estoy 10 horas escuchando ópera. No me comí un alfajor, me comí 4. Todas las adicciones se basan en eso. De hecho, adicto viene de no dicho. Adicto, no dicho. No digo, ¿qué significa? No me puedo decir ni a mí mismo que ese deseo que tengo puede surgir en la mente. Luego viene un paso más lejos, que es descubrir que el deseo sensual surge porque hay aversión. Esto no es tan fácil de ver. ¿Qué aversión a qué? Y esto que estoy sintiendo en este momento no me gusta. Por lo tanto, me quiero prodigar algo que me traiga placer. Ah, o sea que lo que veo en mi mente no me gusta, entonces me pongo a ver una serie. No me gusta lo que está en mi mente, entonces me pongo a tomar cerveza. No me gusta lo que hay en mi mente, por lo tanto me pongo a remontar un barrilete, a escuchar, no importa qué. Me pongo a meditar, pero hay que hacer un paso antes de cualquier actividad. Hacer las 6 R, reconocer cómo tengo la mente en ese momento, abandonar ese estado, relajarme, sonreír, y luego vas a ver que cuando uno hace eso, lo que viene a continuación es diferente. No va a venir con esa avidez negada, porque el asunto es ese. Niego lo que siento, niego la avidez, solo le creo a la historia que se me hace en mi mente, solo veo el apego, no veo lo anterior. La sensación neutra, en mi experiencia, lo que yo suelo ver son personas que niegan lo que les pasa. No, no siento nada. No, me da lo mismo. No, no te da lo mismo. La verdad es que no te da lo mismo. Estás intentando ser lo que no sentís. Yo quiero en realidad no sentir esto que estoy sintiendo y entonces me veo a mí tratando de sublimar lo que siento con lo que pienso. Es la receta para el desastre. Que es lo que intentamos hacer todos, controlar lo que sentimos con el pensamiento.
Oh, chao. Eso es apego. Me justifico lo que siento, empiezo a darle vueltas hasta que me cierra. Y ahí me hago torta. Pero torta, ¿eh? Caigo donde no quería, hago lo que no quería, o lo que quería pero no quería. Empieza a haber todo ese tipo de confusión y no sé dónde tengo la mente. El deseo sensual es algo que los va a acompañar toda la vida hasta que se vuelvan un anagamin por lo menos. El asunto es reconocerlo, abandonarlo, llevar la mente a meta. Y van a ver que ese deseo sensual va a tener otra potencia, mucho más suave. Y eso no significa que no puedan disfrutar de la comida, de escuchar algo, de tener una relación sexual. Lo que no se va a transformar es en un apetito desatado, en una cosa que no puedo no puedo, me arrastra de la nariz, porque negándolo, lo alimenté. Entonces hay que aprender a reconocer lo que uno siente y darse cuenta que por ahí a veces no es el momento de sentarse a meditar. Es en el momento por ahí tengo deseo de ver algo, dibujar, cantar, hacer ejercicio, ir a hacer gimnasia, practicar un deporte o un arte marcial porque en ese momento tengo ganas, no hay ningún problema con eso. El asunto es cuando uso eso para tapar otra cosa. Es la tarea del meditador dejar de temerle a lo que siente, dejar de condenar lo que siente, dejar de justificar lo que siente. Solamente es aceptar que está ahí. Ok, está ahí. No puedo manejar el presente, solamente puedo observar cómo reacciono a ese presente y a partir de ahí puedo tomar otras decisiones. Esa es la fantasía. Voy a controlar lo que surge en mi mente. No, eso no va a pasar. Eso no va a ocurrir. Por eso hay que ser muy honesto y tener una honestidad brutal. Por eso hay que indagarse. Por eso no hay que llenarse la cabeza de pájaros explicándose cosas que son explicaciones. No le importan las explicaciones. Si las explicaciones son solo la manera que tiene la mente de imaginar algo. Y te cuento una pequeña anécdota. ¿Sabes por qué los nórdicos los ven como los ven? ¿Y por qué los griegos ven a sus dioses como los ven? ¿O los celtas ven a sus dioses como los ven? Que tienen características parecidas, pero cuando los ven diferentes, porque cada mente manifiesta en su, como imagen, una imagen diferente que lo relaciona al entorno en el cual vive. La fuerza del rayo en Thor, en Zeus, en Saka de los hindúes, en Taranis de los celtas, es la misma fuerza, pero debido al contexto de esa mente, lo ve de manera distinta. Significa que la mente, cuando expresa algo, cuando manifiesta algo, lo manifiesta de acuerdo a la experiencia pretérita que uno tiene. Y por ahí se está hablando del mismo concepto, pero la imagen o como uno lo ve es diferente. ¿Qué significa esto frente a tu pregunta? Que no importa lo que surge en la mente, porque es solo una formación, Una fabricación. una fabricación, se fabricó de esa manera. Y yo a eso le digo, ah, esto es mío, este soy yo, esto es así. Entonces, cuando uno tiene un sentimiento, sacalo ahora de un Dios, uno tiene un sentir presente, surge una reacción en la mente inmediata, me gusta, no me gusta, y lo que sigue enseguida es una imagen o una verbalización, una justificación, que no es ni más ni menos que poner en consciente qué es eso que estoy sintiendo que no me estoy dando cuenta. Como no me doy cuenta que estoy sintiendo, la mente construye una explicación y yo le creo esa explicación. No, hay que ir más profundo, hay que ir a ver eso que me resulta agradable o no agradable. Y nada más, me doy cuenta entonces que es un proceso. Poco importa que se manifieste en la mente.
Esto hace que sea muy sencillo después dejar ir los obstáculos, porque son nada más que explicaciones. Tenemos un exceso de panelistas. Esto es un programa de TV con panelistas, todos opinan, como si fuera la última verdad revelada. No, es la forma natural que tiene la mente. Una explicación. ¿Sentiste algo malo? Ay, ve, yo siento algo malo, entonces yo para esto no sirvo. Eso es una explicación, de realidad no tiene nada. Es solamente una reacción de la mente. A ver, porque mi meditación es difícil. Ah, me fue bien en esta meditación, ¿ves? Yo soy bueno en esto. El otro panelista del otro lado. Pero en realidad son manifestaciones de que la mente explica lo que estás sintiendo. Información de segunda. Ahí es donde viene, hay que ir más profundo. Mirá, sí, en realidad esto me gusta, por eso la mente explica eso. Ah, no me gusta, por eso la mente explica eso. Por eso, ¿qué tengo en la mente? Es re importante. ¿Cómo es mi estado mental? Es importante. ¿Qué surgió en la mente? Eso es lo importante. Y no engancharse con eso. De ahí que uno pueda ver después otras cosas. Y por eso, después hay prácticas que son cada vez más sutiles, porque ya no te engañas con la mente, empezás a ver otras cosas. Entonces ves, por ejemplo, el tilakana, la, el triple conocimiento. La persona puede ver vidas pasadas. ¿Por qué? Porque ya entiende lo que es ver una vida pasada y lo que es ver un pensamiento random, que no tiene ningún sentido. Puede diferenciar un montón de cosas porque su mente ya no está engañada o encantada con todo eso. Y puede utilizar ese conocimiento para comprender mejor cómo funciona el karma. ¿Qué significa eso? ¿Cómo funciona la ley de causa y efecto? El origen dependiente. Entonces, no le tenemos que temer a lo que sentimos. Y no hay que pelearse con eso. Más nos peleamos, más lo alimentamos. Pero algunos de esos mandatos son poderosos. Y esto no tiene nada que ver con ser monje o ser laico. Hay monjes que se han dejado la vida monástica porque siguen pensando en mujeres, comida, y como laicos su práctica floreció mucho más, porque es una imposición, no un verdadero sentir. Muchas veces detrás de todo eso, de toda esa vida, hay miedo. Miedo al rechazo, miedo a que no ser querido. Y bueno, ahí es donde tenemos miedo que al fracaso, lo que estuvimos hablando. Miedo al sufrimiento. Pero no hay que tener miedo. En ese lugar hay que ser intrépido, como dice cuando compartimos medio. Intrépido, ¿qué siento? No importa qué siento. El asunto es que yo frente a eso que siento puedo tomar otra decisión. Y ahí es donde viene el alivio. Uno puede sentir en la mente ganas de matar, sí, es terrible ese sentimiento. Sin embargo, no lo hago, porque lo puedo dejar ir. Pueden venir un montón de sentimientos que son impropios, entre comillas, terriblemente dañinos, destructivos. Sin embargo, puedo hacer otra cosa. Puedo reconocer que eso surja y no alimentarlo, no justificarlo. No doro la píldora. Porque eso es lo que le gusta a la mente, dorar la píldora, para el bien y para el mal. Le encanta. Yo soy malo porque, ay, yo soy el mejor porque, Todo eso es dorar la píldora. ¿Querés la píldora azul? ¿Querés la píldora roja? Bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, compartamos mérito, si les parece bien.
Que los que sufren sean libres de sean libres de sufrimiento y los sufrimiento, y los aterrorizados aterrorizados intrépidos sean. intrépidos sean, Que los que los afligidos se afligidos despojen de sean, todo dolor y que todos los que todos seres los seres encuentren se alivio. Que encuentren, todos los que seres todos los seres compartan este compartan mérito que este así mérito hemos que hemos adquirido para el adquirido logro de para todo el tipo de logro de todo felicidad. tipo de felicidad. Que los seres que habitan el Seres que espacio y habitan la tierra, tierra, tierras y naves de gran tierra, poder, compartan este mérito compartan este nuestro mérito y que nuestro, por mucho tiempo y que por protejan la mucho tiempo dispensación protejan la del bien. dispensación del bien. Sadhu, Sadhu, sadhu. sadhu, sadhu. Gracias, gente. Que Gracias. tengan lindo fin de Muchas semana. gracias. Nos vemos. Besos a todos. Gracias. Que tengan buen fin Adiós. de. Chao, chao. Chao, Maru. Beso.